Venezuela, Colombia, Venezuela. Me acompañan aquí en el programa Jaime Flores, un destacado periodista colombiano. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Estar aquí. Y también Juan Carlos Fernández Montoya, periodista venezolano. Vamos a darle un poco la lectura, el análisis de lo que ha ocurrido. Mencionaba anteriormente, ¿ustedes les recuerda esto es un regreso al pasado, a las batallas aquellas que veíamos entre Chávez y Uribe? La verdad, Félix, es que este tema de utilizar el conflicto con Colombia para llamar la atención como cortina de humo en Venezuela no es nuevo. Primero, no es ni siquiera de la época de Chávez, tiene antecedentes en la época republicana venezolana. Cuando cada vez que había algún problema interno, problemas de desabastecimiento como los que tienen hoy, problemas de seguridad, problemas de polarización de la cuestión política, pues se utilizaba el tema de Colombia y con eso, de alguna manera, pues se enardecían los ánimos y la gente pasaba entonces a pensar en otra cosa y no en los problemas de todos los días. De manera que me parece pues, que esta es una estrategia más del presidente Maduro para distraer la atención de los serios problemas. Y quiere confundir, que es una táctica vieja de los gobiernos totalitarios, particularmente del ala comunista, quiere confundir eso de nación, de Estado, de gobierno y de pueblo en una sola cosa, como si todo fuera lo mismo y no lo es. El hecho de que el presidente Santos haya recibido a quien representa por lo menos al 48, si no más, al 48% de los venezolanos, no significa una ofensa de ninguna manera contra el pueblo de Venezuela y mucho menos contra el Estado. Juan Carlos. Mira, yo pienso, buenas noches a todos, yo pienso que fue una jugada a tres bandas donde hay tres ganadores. ¿Cuáles son? Nicolás Maduro, y yo comparto con Jaime, Nicolás Maduro evade la crisis interna venezolana, genera esta mini crisis, este pugilato con Colombia, que ya es tradicional, que lo hacía Hugo Chávez con muchísima frecuencia, cuando intentaba evadirse de los problemas internos, de las colas de la gente comprando alimentos, del problema de los apagones, del problema del fraude electoral. De una forma de desviar la atención. Claro, y además inteligente, muy goebbeliana, es muy inteligente, política se utiliza permanentemente. Enrique Capriles Radonsky se reúne con un presidente, hay una fotografía, nadie sabe que conversaron, pero la fotografía le da la vuelta al mundo. Por lo tanto, Enrique gana ranqueo con un presidente y si los venezolanos que lo apoyan y los que no lo apoyan también lo ven reunido como un presidente, pareciera aquello un tácito reconocimiento de la existencia de una importante fuerza en Venezuela. Ahora, Juan Manuel Santos quiere reelegirse como presidente de Colombia. Él necesita, en mi opinión, desmarcarse de esa especie de venezolanización de la política colombiana. Ya él ha tenido sus logros con Colombia. En la mesa de diálogos en Cuba no va a retroceder. Ya ese acuerdo no retrocede porque Venezuela retira al embajador Charleston como garante de esa... Ya Venezuela no es garante de esa negociación. Ya esa negociación tiene su propia dinámica. Entonces Santos zamarramente hace una jugada que desmarca y permite que su electorado lo observe menos rojo. Recordemos que Santos y Uribe tienen un pugilato público en Colombia, quizás más Uribe habla y campanea más sobre este tema. Entonces yo creo que Santos hizo una jugada que le convino a Santos, le convino perfectamente a Capriles y Nicolás Maduro ha distraído la opinión pública venezolana. Ese triángulo del que hablaba. Vamos a continuar con la charla, por ahí tienen más declaraciones. Es descabellado pensar, y por eso hablo de malos entendidos. Aquí tiene que haber un malentendido, porque es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Si nosotros somos los más perjudicados con cualquier problema que tenga Venezuela, lo que queremos es que le vaya bien a Venezuela y por eso tiene que haber algún malentendido y por eso vamos a resolver cualquier diferencia en forma prudente por las vías diplomáticas. ¿Cómo decías? Además de descabellado, es inmaduro. Descabellado e inmaduro. Es interesante un comentario que teníamos que hacer al aire. Se mete Diosdado Cabello en el tema, sin tener nada que ver, de acuerdo con la Constitución venezolana, a él no le corresponde, como presidente de la Asamblea Nacional, meterse en temas de política internacional. Ahora, hemos visto, tradicionalmente siempre hemos visto a una Venezuela más a la ofensiva y Colombia, como acaba de decir ahora el presidente, un poco más tratando de ir por la diplomacia. Sí, eso ha sido tradicional. La verdad es que inclusive cuando el presidente Santos asume el poder, inclusive con una frase lamentable, que es aquella de mi nuevo mejor amigo, es pues el presidente Hugo Chávez.
Fue lamentable aquello. La verdad es que Santos sí quiso, de alguna forma, pues cambiar un poco el estilo. Lo que había entre Uribe y Chávez era un pugilato permanente entre dos personas. Santos tiene que asumir su función de jefe de Estado. Hay una cantidad importantísima de colombianos que viven del comercio en la frontera. Las relaciones entre los dos países tienen que ser fluidas. Había en ese momento una cantidad importante de empresas colombianas que tenían deudas grandísimas del otro lado de la frontera porque había problemas pues con las divisas. Y el presidente no le correspondía ponerse a crear un conflicto personal con el mandatario del país vecino. Por el contrario, en su función de estadista, su tarea más bien era tratar de componer las cosas. Sí, adelante, Juan Carlos. Sí, yo comparto con Jaime, mira, la relación bilateral colombiana era, en balanza de pago, siempre favorable a Venezuela. ¿Quién gana y quién pierde en todo esto? En todo esto no ganan todos ganan, es un juego, sí, ganan, en pero teoría desde el punto de juego. vista económico. Desde el punto No, de vista gana económico, Santos, gana Colombia. Santos. Colombia hoy es un país, lo dijo el ministro de la Economía ayer, estamos en disposición de alimentar al pueblo venezolano. A mí como venezolano me hizo sentir porque nosotros éramos muy productivos en los tiempos previos a Hugo Chávez. Luego, Colombia necesita, es una relación de 7.000 millones de dólares al año, que no es poca cosa, diría un argentino, es importante. Y también el tema del proceso de paz ha sido importante. Yo creo que en el caso de la guerrilla, que es algo que digamos, se intenta señalar muy cercano a... Ahora, esto de Venezuela que dice que va a revisar su papel en el proceso de paz, ¿es una amenaza? Mira, ya es una amenaza fallida que no va a llegar a ningún lado, que no va a hacer nada, es fallido. Pero yo creo que Santos, como estadista, ha logrado cobrar un poco el trabajo de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe acorraló a esa guerrilla hasta el Putumayo, los llevó casi hasta la frontera con Brasil. Santos le tocaba hacer, era recoger un poco el trabajo de Uribe, cambiar un poco la política, como bien lo dice Jaime, y entenderse con Venezuela en términos económicos, en términos de que Venezuela en este momento ya no es un peligro para Colombia en términos de la subversión. Venezuela es una gran oportunidad para los negocios de los colombianos, de las grandes empresas colombianas que quieren vender sus productos y quieren desarrollar su economía. Y yo creo que ahí Santos ha hecho una jugada importante que le pudiera ayudar mucho en la reelección. Y es muy importante también, bien lo dice Juan Carlos, que el presidente Santos logre separarse un poco del hecho de que Venezuela esté sentada en esa mesa de negociaciones en Cuba. La mayoría de la opinión pública colombiana no ve a Venezuela como un garante, por el contrario, ve a Venezuela como una influencia nociva en esa mesa de negociaciones, particularmente si está ahí el señor Roy Chatterton. De manera que la salida de eso, provocada de alguna forma por el presidente Santos, le trae puntos a su favor. Vamos a escuchar más declaraciones y seguimos con la conversación. Llegó un equipo desde Miami, junto a Roger Noriega. Dirán ellos cómo Maduro sabe tanto, pero lo tengo que decir, porque tiene que ver con mi vida. Llegó un grupo de expertos con un veneno y están preparados para venir a Venezuela a inocularme el veneno a mí. No para que me muera en un día, no, para enfermarme en el transcurso de los meses que están por venir. ¿Me quedo callado? Ahí lo tenían. Estaba yo mencionando que está obsesionado con Roger Noriega y también con Otto Ray. Se terminó la obsesión con Posada Carriles porque se ha envejecido mucho, ya no es muy peligroso, Luis. Pero fíjate tú que aquí en esas palabras de Nicolás Maduro, yo lo que observo es que él intenta ranquearse. Nicolás Maduro tiene una grave crisis política. En Venezuela, la gente en las calles dice que el gobierno no se sostiene, que él es un muchacho, que no tiene experiencia. La calificación popular, incluso en los sectores políticos más formados. Los números en los últimos 6 meses lo dicen claramente. Son muy malos para él. Entonces él intenta con esta frase ranquearse. Ahora tiene enemigos en la capital de los Estados Unidos y alguien lo va a envenenar. A él nadie lo va a envenenar. Él está tremendamente envenenado e intoxicado porque es heredero de una política equivocada en lo económico, en lo social, en lo político mismo, y ahora tiene que cargar con este pesado lastre que ha sabido administrar muy mal porque ha profundizado la crisis en el fondo. Ahora le toca un poco virar a la derecha y le va a costar mucho explicarle a su propia gente cómo se va a tener que entender con el empresariado colombiano, con el propio empresariado venezolano, con el empresariado argentino, para poder llevar toallas sanitarias, para poder llevar papel higiénico, que es una cosa vergonzosa, que un país que está sobre las manos. El otro día cuando dijeron que la escasez del papel sanitario ahora porque ahora se comía más, 3 veces. Es una idiotez tremenda. Y hoy dijo la presidenta del Banco Central de Venezuela que la economía está mala porque Chávez se murió. O sea, un desastre de una gente que son amateur jugando a la política y ya fracasaron. Yo creo que desde el punto de vista del proceso interno venezolano, yo tengo la sensación de que esto va de salida. Quizás no es la próxima semana, pero la sensación general en Venezuela es que esto es insostenible.
Y la verdad es que Maduro quiere utilizar algunas estrategias que le funcionaron en su momento a Chávez, pero Maduro no es Chávez, Maduro no tiene el carisma que tenía Chávez, Maduro no tiene la capacidad de llegar a la gente que tenía Chávez. Yo no sé si eso es malo o es pésimo, pero la verdad es que pues Maduro no llega muy lejos. Muchísimas gracias a los dos.